por todos, que por todos los años ha estado calando hasta los huesos a la iglesia, a las familias enteras, a los creyentes, a los fieles del Señor, porque muchos de nosotros nos vemos reflejados en alguna parte de la vida de este hombre. Estoy hablando del rey David. Hoy en la noche se nos va a hablar de la pareja de David y de Betsabé. Consideramos muy oportuno intercalar entre los temas de formación el que se nos hable de alguna pareja de la Biblia que tanta enseñanza trae, que, tan, que tanto interés tiene en que nosotros se nos despierte el deseo de ser como ellos en un momento dado, porque fueron tan humanos como nosotros, ¿verdad? No son héroes sacados de la ficción y mucho menos. Entonces, yo quiero dejarlos en esta noche con nuestros hermanitos Víctor y Rosy, para que sean los que lleven esta formación de la pareja de David y de Betsabé, para darnos a conocer las enseñanzas, la espiritualidad y todo aquello que encierra hasta donde se pueda la vida de David y de Betsabé. Le damos la más cordial bienvenida a Rosy y a Víctor. Pido por favorcito que entre ellos te impongan las manos, ¿verdad? Entre los dos, uno con el otro. Tú también ponle las manos a ella. Sí, claro. Háganse, pónganse las manos los dos. Oren cada uno por el otro. Empiecen. Amén. Así es, muchas gracias. Los invitamos a que nos acompañen con su oración. Mi Señor Jesús, queremos pedirte que abras las puertas del cielo y que derrames tu Santo Espíritu con tu fuerza, con tu poder, con tu sabiduría, pero sobre todo con tu palabra, Señor. Que se diga solo lo que tú quieras en estos hijos tuyos, Señor, Víctor y Rosy. También te pedimos a ti, Mamita María, que en todo momento intercedas ante tu Hijo Jesús por nosotros, por cada una de nuestras familias, por nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, Gustavo. Ahí. Adelante. Sí. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Perfectamente. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación para compartir este hermoso tema. Vamos a hablar de David, el famoso rey David y de Betsabé. Una historia de amor atrapados por el lazo del tentador. Esta historia pues sucedió hace más de 3000 años. En ese tiempo pues prevalecía la ley de Moisés, donde al hombre se le permitía contraer matrimonio con más de una esposa, tener una mujer y otra, las que pudiera. Y le decía yo a Rosy, pues qué bueno que ahorita no está eso, porque si no podemos mantener a una, imagínense a dos o tres, ¿verdad, Roberto? Menos infinidad. ¿Cómo le hacemos? Y estaba viendo la imagen ahorita y veo que ahí, mira, ya se acostumbraba a tener damas de honor. Sí. Mira todas las muchachas que están ahí online. Digo, eso parece ir damas de honor, pero al rato vamos a descubrir si son damas de honor o no, ¿verdad? Pues bien, mis hermanos, la Biblia glorifica a Dios. La palabra glorifica a Dios. Pero también Dios no se avergüenza de comunicarnos las debilidades de sus más grandes santos. Ahí están escritas. Y deben ser enseñanzas para cada uno de nosotros. Pero enseñanzas en el sentido de no hacer lo que ellos hacían, lo malo que ellos hacían. Porque nosotros podemos decir, pues son enseñanzas, bueno, pues si los santos lo hacían, pues yo también lo hago. Pero no se trata de eso. La idea es no hacer lo mismo, no caer en lo mismo. En los mismos errores. En los mismos errores, así es. El rey David, el famoso rey David. ¿Quién era David, el famoso rey? David fue el segundo rey de Israel, el más grande de la historia, como nos decía ahorita don José Luis. El primer rey fue Saúl. En su infancia David pues era un pastor. David era el menor de 8 hijos de Jesé. Jesé es el nombre del padre.
Era el número 8, el último, el más chiquillo, ¿verdad? Como decimos. Y desde entonces Dios, Yahvé, ya lo había elegido, ¿verdad? Para ser rey. Y esto nos lo dice en Primera de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14. ¿Qué nos dice, Rosy? Nos dice la palabra de Dios. Por eso ahora tu realeza no se mantendrá. Yahvé ya buscó un hombre según su corazón para ponerlo como jefe de su pueblo, porque tú no respetaste las órdenes de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Samuel se dirige al rey en turno, a Saúl, y le dice que ya no va a reinar, y que ya encontró a alguien más, y ese alguien más, pues era David. Un día, el profeta Samuel fue a buscar a David a la casa de Jesé. Entró a la casa y preguntó a Jesé: ¿estos son tus hijos? Había 7 nada más. Dijo Jesé: no, falta uno, el más pequeño. Mándalo llamar, dice Samuel. Y lo llamaron. Andaba ya con las ovejas. Y nada más entró a la casa, y en ese momento Samuel supo que era el elegido. Y lo ungió con aceite. Era el elegido, David. Nosotros también hemos sido elegidos por Dios. Desde el bautismo y en la confirmación, Él nos habla por nuestro nombre y también nos unge. Tenemos una misión en esta vida. Todos tenemos una misión. Por ejemplo, don José Luis, pues su misión es dirigir a la comunidad, estar siempre al pendiente de la comunidad. Carlitos con el Ministerio de Música. Todos tenemos una misión en esta vida. En Primera de Samuel, del 15 en adelante, nos habla de que Saúl desobedeció a Dios. Y fíjese cómo a Dios le agrada más la obediencia y la fidelidad. Ahorita decía el padre, pues son medios desobedientes estos muchachos en la Candelaria. Pero ¿por qué dijo eso? Porque a Dios le gusta la obediencia y la fidelidad a su palabra, más que cualquier sacrificio. Y es que Saúl desobedeció a Dios, y a consecuencia de eso, un espíritu malo, dice, lo empezó a acechar. Fíjense, Saúl era el rey en turno, y un espíritu malo le llegó a su casa, a su palacio. ¿Y qué hizo Saúl? Dijo: bueno, pues voy a buscar a alguien que toque, que sea músico, de los buenos, para aliviar mi mente y mi cuerpo, ¿verdad? Para cuando me ataque ese espíritu malo, bueno, pues con la música voy a aliviar un poquito. Su gente, sus fieles salieron a buscar al músico. ¿Y a quién creen que encontraron? ¿A quién? Pues a David. A David. A David. Fíjense cómo el oficio de David permite esa relación con Saúl. Y así nos pasa a nosotros, mi hermano. A mí, por ejemplo, pues a mí me gustaba mucho el fútbol, y gracias al fútbol conocí a mucha gente. Cuando yo busco trabajo en la empresa que estoy ahorita, tengo 35 años. Y gracias a eso, a que yo jugaba fútbol, pues mis jefes, los que iban a ser mis jefes, ellos también jugaban fútbol. Y ahí empezamos esa relación, y fue algo más sencillo. Así es que nuestro oficio, nuestra profesión nos lleva a conocer más gente, otra gente. Pero ahí es donde tenemos que pedir el Espíritu Santo para saber si esa gente que estamos conociendo es conveniente o no es conveniente para nosotros. Porque podemos conocer mucha gente, pero tenemos que ver si esa gente es conveniente o no. Si esas para amistades. nosotros, si esas amistades que conocemos gracias a lo que sabemos hacer. Si vemos esta imagen, ¿qué les parece esta imagen? Hay un poquito de diferencia, ¿verdad? Vean la imagen, hay un poquito de diferencia. David venció a Goliat. Y yo creo que muchos hemos escuchado eso. David venció a Goliat. David era solo un niño en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, David se sentía seguro porque se sentía protegido por Dios. Como les dije hace ratito, David era un pastor y cuidaba sus ovejas. Y había depredadores, había osos, leones, y David los mataba con esa arma que trae ahí, con esa arma que se llama honda, como la que usaba Tizoc
en la película. Aventaba piedras, pero piedras de las buenas. Dice la palabra de Dios que David luchó en el nombre de Dios. Fíjense. David luchó contra Goliat en el nombre de Dios. Y en un descuido de Goliat, le lanza la piedra y le dan mero frente. Vámonos, en medio de los ojos. Esa pedrada no lo mató, no mató a Goliat. Sin embargo, David se lanzó, le quitó la espada porque estaba tirado y lo degolló. Le quitó la cabeza. Vámonos. Pero aquí lo importante, hermano, es que cualquier situación, por más imposible que se vea, hay que pedirle a Dios que siempre sea Él el que esté al frente. Por eso todas las acciones que nosotros hacemos siempre tenemos que decir primero Dios, si Dios quiere, si Dios lo permite, que se haga la voluntad de Dios. Miren, con este triunfo de David sobre Goliat, David ganó elogios, pero sobre todo de las mujeres. Pues dice la palabra de Dios que era bien parecido. Era un atleta de esos de alto rendimiento, ¿eh? Era un músico consumado, de los buenos, no como otros. Te habla Víctor, Carlitos, Felipe, Eduardo, Pepe. Cuánto músico, ¿verdad? Y por si fue de poco, también era poeta. Imagínense, David también era poeta. Ya se imaginarán, con este hecho del triunfo de David sobre Goliat, pues todo Israel y Judá lo amaban. ¿Se dan cuenta? Con esto ganó el cariño de todo el pueblo. Pues bien, mis hermanos, aparecen las primeras mujeres dentro de la vida de David, y aquí es donde empiezan los detalles. Aguas. Como decía don José Luis, muchos nos podemos identificar ahí. Bueno, pues ahí estamos. Llega la primer mujer, Mical. Mical, pues ¿quién creen que era Mical? Pues era la hija de Saúl, el rey en turno, el que estaba reinando, ¿verdad? Ella tenía todas las posibilidades y privilegios pues para encontrarse con David, ¿verdad? Pues sí, pero en lo que pasa es que este matrimonio fue la primera esposa de David, Mical, la hija de Saúl, el rey. Este matrimonio fracasó por inmadurez, Porque eran muy jóvenes. Pues era un muchachillo, David. Bueno, Saúl, el rey, en cierta manera estaba descontento con David, pues el matrimonio había fracasado. Y aparte porque sabía que David era el que le iba a sustituir en el reinado, fíjense. Entonces David empezó a sentir ese miedo y decidió escapar. Y esto nos lo dice en 1 de Samuel 19, versículo 17. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Saúl dijo a Mical: ¿por qué te has burlado de mí? Dejaste que mi enemigo se fuera y escapó. Mical respondió a Saúl: es que él me dijo, si no me dejas salir, te mato. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, Saúl, el rey, veía a David como su enemigo, y Mical lo ayudó a escapar. Bueno, ¿qué pasó después de ese momento? Como David se fue, Mical quedó sola y Saúl, fíjense, Saúl se la dio a otro en matrimonio. Estando casada con David, Mical se casó con otro. Bueno, pues ahí ya van pues más pecados, ¿verdad? Mientras David era fugitivo, conoció a más mujeres. Y ándale, aquí están todas las mujeres. Yo pensé que eran las damas de honor, pero no. La segunda esposa, Abigail, ahí está. Y luego después tomó como esposa a Ahinoam. Y no satisfecho, tomó otras 4. Estas que se ven aquí, estas 4, también fueron esposas. ¿Ya cuántos son? 4 y 3, 7. Y todavía no llega a Betsabé, ¿eh? También dice la palabra que tomó a otras tantas como concubinas, si bien no como matrimonio, pero sí como concubinas, y a otras mujeres del pueblo. David sabía que lo habían elegido para ser rey de Israel. Sin embargo, tenía que tener cuidado, fíjense, tenía que tener cuidado en no tomar para sí a muchas mujeres, cosa que ya lo había hecho.
¿Por qué? Porque iban a desviar su atención y su corazón. Y eso nos lo dice también en la palabra, en Deuteronomio 17, versículo 17. Vean lo que nos dice la palabra. Tampoco se buscará muchas mujeres, no sea que se pervierta su corazón y que tampoco se haga rico en oro y plata. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se pervierta su corazón, no sea que se pervierta su corazón, pues yo creo que es lo que estaba pasando. Imagínense con tantas mujeres. Más adelantito, David es declarado rey de Israel por boca del mismo Saúl, y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 24. En ese tiempo David tendría unos 40 y tantos años. Imagínense a David, 40 y tantos años. Y David veía cómo los reyes de Oriente tenían harems, o sea, muchas mujeres. ¿Con qué objetivo? Pues de agrandar su reino, su poder, distribuirlo, ¿verdad? Entonces David se fijaba en eso y él quería hacer lo mismo, tener muchas mujeres, era el poderoso. Bueno, pues que no nos pase a nosotros también eso, que no nos dejemos ganar por la ideología del mundo que nos lleva a otro camino equivocado. Y no digamos, pues es que así se usa, ¿verdad? Es que todos lo hacen, no pasa nada. Y entonces dejamos de hacer lo que Dios realmente quiere para nosotros. No tenía llenadera el muchacho. Miren, no tenía llenadera el muchacho. Yo eso ni lo puse, no sé dónde salió. Sí, guaguas, hombre. No tenía llenadera, pues así como decimos acá en el rancho, ¿verdad? Miren lo que viene a continuación. Bajo su reinado, David evadía su responsabilidad. Porque los reyes deberían de acompañar a sus soldados, a sus guerreros, andar con ellos, ¿verdad? Pero él se quedaba ahí en el balcón, ahí en el tejado, en la terraza, se quedaba. Tengamos cuidado de evadir nuestras responsabilidades. Entonces David ya se quedaba en la comodidad, ¿verdad? Ya se le estaba olvidando que era el rey y tenía responsabilidades. Nosotros también tenemos una vocación, como papás, como hijos, como hermanos, como miembros de la comunidad, como miembros aquí de la colonia, como vecinos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad que no debemos evadir. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Samuel, en el capítulo 11, versículo 2. Fíjense lo que nos dice. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y cómo la divisó? Pues si no tenía binoculares. Y miren cómo la divisó, muy fácil, ¿eh? Y dice que cada centímetro de su belleza él la estaba viendo. Fíjense, si David hubiera utilizado su cabeza, inmediatamente se hubiera retirado de ahí, ¿verdad? Vámonos, ¿verdad? Miren, no es pecado ser tentados, porque ahí pues estuvo la tentación, ¿verdad? Pero entretenerse con la tentación, jugar con ella, eso sí es inexcusable. Tenemos que huir de la tentación. Como hemos visto en otros temas, la tentación ahí está, pero hay que huir. Y la palabra de Dios nos lo dice también en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 22. Fíjense lo que nos dice. Evita los deseos desordenados propios de la juventud. Busca la rectitud, la fe, el amor, y ten buenas relaciones con aquellos que invocan al Señor con corazón puro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense la instrucción que nos da Dios. Dice, evita. No dice si quieres evitar o en la medida de lo posible evítalo. No, evita los deseos desordenados y busca, dice, y busca la rectitud, busca el amor de Dios. Bueno, pues ¿ustedes qué creen? ¿Betsabé también tuvo responsabilidad? Pues claro que sí. ¿A quién se le ocurre bañarse ahí al aire libre? Y lo peor, mi hermano, lo peor es que sabía que el rey se paseaba por ahí, que el rey la estaba viendo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues la tentación. Y cuidado, mi hermano, porque pues cuántas mujeres no andan en la calle, ¿verdad? Que pues no dejan nada a la imaginación.
y pues quieras o no es tentación para el hombre. Entonces pues eso también tenemos que cuidarlo nosotros desde nuestra casa también con nuestros hijos, cómo se visten, qué amistades tienen, qué música escuchan. Tenemos que estar al tanto, mi hermano. Dice que David, ¿quieres contar algo? Sí, aconsejarlos, ¿verdad? Estar muy al pendiente de ellos, y más que todo ahorita, que se ve más rebeldía, ¿verdad? En nuestros hijos, en nuestros jóvenes, porque ellos siempre se quieren dejar llevar por lo que están viendo en los demás o por lo que escuchan de sus amistades, pero por eso hay que estar muy al pendiente de ellos. ¿Qué creen que pasó después de que David la vio? Pues como todopoderoso, pues el rey, pues la mandó a buscar. David la mandó a buscar y consiguió David que lo visitara. Y así como ese caso, yo tengo un caso de una sobrina que ella es modelo, es abogada, muy guapa, y una vez en una presentación en la universidad, ahí estaba un político de alto rango, de esos más de 80 años, de esos políticos pesados, y la vio, así, da cuenta que la vio así, bueno, pero ella estaba trabajando, ¿verdad? Y la vio, y que la manda a llamar en la siguiente semana, desde la Ciudad de México le manda a hablar, que quería conocerla y que ella podía conocer todos los lugares que quisiera. Imagínense, ¿por qué? Es el poder. El poder te hace hacer de todo. ¿Por qué? Porque te sientes poderoso, ¿verdad? Te hace perder los pies de la tierra. Te hace perder los pies de la tierra. Bueno, David la mandó llamar y que llega Betsabé al palacio. No, pues Betsabé quedó encantada. Pues, ¿de qué? Tus hijos, papantla, tus hijos vuelan, ¿verdad? Dijo Betsabé. Bueno, pues quedó encantada, y Betsabé se le olvidó que estaba casada, mi hermano. Porque Betsabé era una mujer casada. Y estaba casada con Urías, era su esposo. Lo que pasa es que Urías pasaba todo el tiempo en la guerra. Tenían 7 meses de casados y nomás 6 días habían estado juntos. Imagínense, 7 meses y nada más 6 días habían estado juntos. Entonces, pues ella estaba desenfrenada, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Qué crees que pasó? Cuando fue a la casa. Pues quedó embarazada, salió encinta, sucedió lo inevitable. Betsabé quedó encinta, y nos lo dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 5. ¿Qué nos dice? Nos dice, al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó decir a David, estoy embarazada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le mandó decir al rey, hey, estoy embarazada, ándale, ¿y ahora qué? Mi hermano, en ese tiempo las mujeres que se metían con uno, estando casadas y se metían con otro, era una muerte de apedramiento. De cuenta que le estaban fusilando, pero a pedradas, ¿verdad? Entonces imagínense cuando se supiera, no, pues cuidado, ¿verdad? Esa era la ley. Y eso todavía se da en algunas culturas, ¿verdad? Uh-huh. Todavía se da eso. Bueno, pues aquí al adulterio de David se agregó un asesinato. Pues dice que David armó un plan, dijo, pues ahora ¿cómo le hago? No voy a permitir que le pase algo a Betsabé. Armó un plan para que la gente creyera que el embarazo de Betsabé pues era producto de su amor con Urías, con su esposo, ¿verdad? Y entonces armó un plan y mandó llamar a Urías de la guerra. Le dijo, Urías, te necesito acá. Y se viene Urías con todo su ejército, con sus soldados. Pero como Urías era demasiado patriota, pues se quedó a dormir con sus soldados, porque dijo, a lo mejor hay una misión especial, ¿por qué me mandaron a hablar si no estaba en el plan, verdad? Y Urías se quedó con los soldados a dormir. Pues le falló, ¿verdad? Le falló a David. Y pues tenía un plan B. Pues ándale, va a ser el plan B. A David no le quedó otra más que planear el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Si bien David no lo mató con su mano, ¿verdad? Pero lo envió a la guerra, a un lugar muy peligroso y sin ayuda. Por tanto, ¿qué pasó? Pues añadió un homicidio a su adulterio. ¿Ven? ¿Hasta dónde vamos llegando con el tremendo David? Pues David sabía que había pecado, ¿verdad?
Y se excusaba, David se excusaba a sí mismo, porque decía, no, pues yo soy el rey, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que me plazca, se excusaba. Y además, Betsabé tuvo la culpa, ¿eh? Buscamos justificación a nuestras faltas, porque no queremos reconocer que estamos fallando a Dios, que estamos fallando a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, vecinos, comunidad. Algo sentía David, algo sentía David en la boca de su estómago. Y no era hambre ni gastritis, ¿eh? Sentía un vacío que no podía describir. Es lo que llamamos remordimiento de conciencia, ¿eh? La culpa. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado ese remordimiento de conciencia? Porque pues hicimos algo mal, ¿eh? Esto llevó a David, fíjense, esta depresión llevó a David a escribir 3 salmos. Dice que el 32, el 38 y el 51. En esos salmos, David se describía a sí mismo, clamando a Dios, sabiendo que había una barrera que era su pecado. Fíjate, escuchaste bien, clamando a Dios, sabiendo que había una barrera que era su pecado. Así son nuestros salmos. Así clamamos nosotros también a Dios, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por sus debilidades. Nuestras debilidades. David pasó esa gran depresión por casi un año. Tenía a Betsabé, mas no tenía esa comunión con Dios. Ándale, perdió la comunión con Dios. Bueno, pues todo pecado tiene sus consecuencias, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice 2 de Samuel 12, del 7 al 9. ¿Qué nos dice? Entonces Natán dijo a David: ¿Ese hombre eres tú? Esto dice Yahvé, el Dios de Israel: Te consagré como rey de Israel. Te libré de las manos de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Te di la casa de Israel y la de Judá. Y por si esto fuera poco, habría hecho mucho más por ti. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos, de matar por la espada a Urías elitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A través del profeta Samuel, Dios Padre le envió ese mensaje a David, ¿eh? Fíjese que sí, porque le falló en eso en esa misión que le había dado, le había dado todo, ¿verdad? Pero pues Dios le reclamó por esa falla, ¿verdad?, que había tenido. Y pues lógico, pues todo tiene sus consecuencias, como les decía. Entonces fíjense cómo pues ya Betsabé estaba embarazada, iba a tener un hijo, ¿verdad? Y el pueblo empezó a hacer cuentas, como hacemos cuentas nosotros a veces, ¿verdad? Y descubrieron que el hijo que esperaba Betsabé, pues era de David. Esa fue una consecuencia, se descubrió todo, ¿verdad? La muerte de Urías, el esposo de Betsabé, también se descubrió que David lo había mandado, ¿verdad?, por decirlo, sin armas, ¿verdad?, casi a la muerte segura. ¿Qué más pasó? Pues también pasó la muerte de uno de los hijos de David a manos de su medio hermano. ¿Por qué? Pues están siguiendo el ejemplo del papá. Está siguiendo el ejemplo. Si mi papá lo puede hacer, pues yo también. Recordemos que los hijos son un reflejo de los padres. Hay una reflexión muy bonita, ¿verdad?, que he escuchado, donde dice que el papá le dice al hijo: ten cuidado por donde caminas, le dice el papá al hijo. Y el hijo le contesta: ten cuidado tú, papá, porque yo voy siguiendo tus pasos. Aguas, man. ¿Qué más consecuencias tuvo el pecado de David? Bueno, fíjense, Dios hizo levantar el mal sobre David y sobre su misma casa. Su misma familia se empezó a rebelar contra él. Lo mismo pasa en nuestro hogar, ¿verdad? Cuando abunda el pecado, pues hay muchos conflictos y divisiones en las familias. Pues hemos escuchado divorcios, prácticamente separaciones y hasta asesinatos, ¿eh? Ha habido muchos asesinatos, y más ahorita con lo que estamos pasando. Hay mucha violencia familiar. Otra consecuencia del pecado de David, fíjense, las mujeres de David, todas las concubinas y las que tenía,
fueron tomadas delante de sus ojos por otro hombre. Y fuera otro hombre cualquiera, no, por su hijo, Absalón, fíjense, y en público. Si David había tomado en secreto a Betsabé, bueno, ahora tomaron sus mujeres y en público. Fíjense hasta dónde llegó la consecuencia del pecado. El niño que habría de nacer de Betsabé también moriría. Murió ese niño, fíjense, nos dice la escritura. Entonces yo creo que ahí Dios en su infinita misericordia prefirió llevarse a ese niño, porque ese niño iba a ser señalado toda su vida de una relación ilícita entre David y Betsabé, de ese pecado, ¿verdad? Todo esto llevó a David a arrepentirse de corazón, fíjense. David llegó a tocar fondo y lo llevó a arrepentirse, pero de corazón, y reconocer que había ofendido a Dios, y le pidió perdón a Dios, le pidió perdón. Tanto David como Betsabé fueron perdonados por Dios, y ellos mismos se perdonaron entre sí y continuaron una vida que glorificaba al Señor. Dios les dio otro hijo, fíjense, otro hijo les dio en señal de que los había perdonado. Ese hijo lo llamaron Salomón, que significa paz. Fíjense, significa paz. Así también Dios le aseguró a David que Salomón reinaría en su lugar. Bueno, y así concluye esta historia. Y tenemos una reflexión final. No importa el tamaño de nuestros pecados, fíjense. Una reconciliación de corazón nos llenará de abundantes bendiciones de Dios. Y esto de evitar las tentaciones y todo, bueno, pues Rosy tiene aquí un pequeño testimonio. Sí. A ver, adelante. Sí, hace algún buen tiempo de años, mis hijos eran más pequeños. En alguna ocasión, me habló aquí a la casa un amigo que yo tenía de cuando yo era joven, digamos, adolescente. Hace joven. poquito. No, hace muchos años, ¿verdad? Y este amigo me refería que él me hablaba porque él quería que su familia y mi familia se conocieran, ¿verdad? Y que hubiera convivencia entre nuestras familias. Pero a Víctor no le pareció. Víctor se molestó. Entonces, pues esa amistad terminó, ¿verdad? Esa amistad terminó, pero si yo me hubiera puesto en la situación de, por ejemplo, de David, pues yo hubiera buscado excusas, ¿verdad? Para continuar con esa amistad que a lo mejor, pues yo no veía nada que estuviera mal, pero a lo mejor Víctor sí veía, ¿verdad? A lo mejor él sí intuía algo que yo no veía, algo que no me daba cuenta. Y pues yo hubiera podido ser como David. Yo a lo mejor también le hubiera podido decir a Víctor, tú estás mal, es que tú te imaginas cosas que no son, es que las cosas no son así como tú crees, ¿verdad? Pero siempre es importante poner en una balanza, ¿verdad? ¿Qué es más importante en nuestra vida? En este caso, nuestra misión, pues como esposos, ¿verdad? Como familia, pues lógico, es más importante. Entonces, no hay que por qué poner en riesgo nuestros matrimonios. Fíjense, ahorita la mayoría de los divorcios que existen, que hay muchos, aparte de la infidelidad física, como fue en este caso con David y Betsabé, que fue de deseo, ¿verdad? Que fue de pasión. Muchos tipos de infidelidad se dan a través del teléfono, por medio de mensajes, y muchas veces pueden iniciar como algo que no se ve mal, como algo que es una amistad, cómo estás o cómo te va, etcétera. Pero muchas veces pueden ir más allá, ¿verdad? Ya de contarse cosas personales o de decir estoy aquí o estoy allá o estoy haciendo esto, el otro. Entonces, pues ahí yo creo que ya se sale de control, ¿verdad? Una amistad, sobre todo cuando es del sexo opuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de amistades, ¿verdad? Y no poner en juego el matrimonio y la familia, ¿verdad? Que ahorita pues es por lo que hay más
que luchar, porque realmente ahorita los matrimonios y las familias somos muy tentados. Y pues muchas gracias. Bueno, David, pues ya vimos cuál era su pecado, ¿verdad? Qué tentación lo vencía. Pero pues así como esa, pues también está el trabajo, también están los vicios, también está la ausencia, la flojera, o sea, hay muchas, mi hermano. Entonces nos podemos identificar en ese sentido, ¿verdad? O sea, no importa de qué tamaño sea tu pecado, hay que pedirle perdón y levantarse, recapacitar. Entonces, pues muchas gracias. Acompáñanos a decir, Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Dios les Dios bendiga, les bendiga y muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso. Estoy seguro que tanto Rosy como Víctor les dieron algunos detalles que ustedes no conocían de la vida de David. Conocían o conocen la vida de David, pero creo que este tema les ha de haber servido porque hay algunas cositas que ustedes no conocían de David y ustedes las vienen conociendo hasta ahora. La pregunta fundamental viene a colación también o sale a flote el día de hoy para preguntarte qué tanta razón tenía David, qué tanto derecho tenía David y qué tanta libertad tenía también, o no tanta libertad, qué tanta razón tenía Betsabé de unirse con David. Son cosas que ustedes tienen que pensar al escuchar la vida de estas dos personas. Dice el refrán del indio que tanto mete la pata. ¿Cómo va? Tanto está mal el que le ata la pata que el que mata la vaca. Algo así por el estilo. El que le agarra la pata. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Le ata la pata. Entonces yo creo que yo recuerdo en aquellos tiempos con la comunidad que me tocó dar el tema de David y Betsabé, formamos equipos, unos a favor y otros en contra de David, unos a favor y otros en contra de Betsabé, y se pusieron muy bonitos. Pero estoy seguro que el día de hoy no los has de haber apuntado. Yo sí tuve la precaución de hacerlo porque yo sabía que venía de esa manera. Y apunté aquellas cosas que perturban el matrimonio. Y estoy seguro que te van a hacer reflexionar en tu vida actual de las cosas que dijeron Víctor y Rosy. Yo las sinteticé en estos pocos apuntes que yo saqué. En primer lugar, sentirse protegidos por Dios. ¿Cuántos matrimonios no duran porque no se sienten protegidos por Dios? ¿Y cómo falla? Aquí sí lo voy a decir, el hombre en decirle a la mujer que tienen un Dios que los protege. ¿Por qué David venció a Goliat? Porque Goliat lo trataba de vencer con una jabalina, con la estatura y con la fuerza. Pero David dice, yo te voy a vencer en el nombre de Yahvé. Si nosotros pudiéramos tener como himno de batalla, yo te voy a vencer en el nombre de Jesús, tenlo por seguro, mi hermano, que muchos matrimonios se pueden salvar.
Hay muchos que necesitan tener ese himno de batalla. Yo confío en mi Dios. Si tú estás pasando por una relación turbulenta con tu pareja, confía en el Señor. Si tu idea es estar cerca del Señor, confía en el Señor. Él tendrá misericordia. Él lee los corazones. Él sabe lo que tú piensas. Por lo tanto, no tengas miedo. Confía en el nombre del Señor y la victoria será tuya. Porque quien pelea es el mismo Señor. Es el mismo Dios. Número 2, ¿cuántos fracasos no hay por la inmadurez? El primer matrimonio de David y de Mical. ¿Por qué fallaron? Por la inmadurez de los dos, tanto de David como de Mical. Mical le echaba en cara a David que debería de sentir vergüenza por andar desnudo delante del pueblo, porque en aquellos tiempos quitarse el turbante era andar desnudo. Y cuando David danzó frente al arca de Dios, lo hizo sin el turbante frente al pueblo. Y la mujer, de una manera inmadura, le dijo a David que se veía muy bonito bailando desnudo delante del pueblo. Número 3, muchas mujeres pervierten el corazón. Muchas mujeres. No puedes más que con una. Así les he dicho yo toda la vida. Si no pude con la que me dieron, menos voy a poder con 2 o 3. Ya párale. Detén tu carrera loca, por ahí no es. No es engañando a tu pareja la fórmula para poder estar tranquilos. Número 4, evadir tu responsabilidad. Una persona que dentro del matrimonio evade su responsabilidad termina en el pecado. Sácale la vuelta, ándale. No te encargues de los hijos, no te encargues del marido, no te encargues de ser proveedor, no te encargues de estar en la noche tomado de la mano con tu marido, con tu marida. Evade tu responsabilidad y eso te va a llevar al pecado. No hay escapatoria, mi hermano. ¿Qué tienes que hacer? Lo que decían Víctor y Rosy, huye de la tentación. Huye de la tentación. ¿Quieres ganarle el pleito a una mujer? Huye de la mujer. Si no, no se lo vas a ganar. Decía Napoleón. Tiempo de aconsejar a los hijos. Te hagan o no te hagan caso. Fíjate bien lo que te digo. No importa la experiencia que tengas con tus hijos. Hasta el día de hoy, tú sigue aconsejando. Esa es tu responsabilidad. Síguelo haciendo. Porque al momento en que no lo hagas, esa evasión te va a costar la relación. Número 5, número 6, no desdeñar la intimidad, no importa la edad que tengas. No desdeñar la intimidad. Quédense viendo, órale, marido y mujer, ahorita que me están viendo, no me vean a mí, véanse ustedes, véanse el uno al otro. Acá, no te hagas tonto, Toño, ándele, quédense viendo. No desdeñen la intimidad, a la edad que sea. No importa, un beso, una caricia. A mí se me hace que me van a jalar las patas hoy en la noche.
Esa también cuenta. También cuenta, exactamente. También cuenta. Un pecado te lleva a otro pecado. Siempre, esa es la ley espiritual. Un pecado te lleva a otro pecado. Cuidado, cuidado con empezar. Cuidado con dar la voz del banderazo de salida. No lo hagas. Sigue siendo como tú eres. No importa lo que piensen los demás. Reconcíliate con Dios por último. Reconcíliate con Dios lo más pronto que puedas. Eso es lo principal. David tardó en reconciliarse y al final todo se paga. Todo. Así como Job perdió, Dios después le repuso y cuatro veces más. Aquí con David, Dios le quitó todo. Todo. Hasta la hombría. Todo se paga. Que no se van a dar cuenta. ¿Cómo que no se van a dar cuenta? Si ya te diste cuenta tú. Ahora sí hablen ustedes, que ya me enojé. Perdón, Víctor. Adelante. ¿Quién toma la palabra?